En este video vamos a aprender a consumir una API en Android y crearemos la aplicación Pokédex con un listado de todos los Pokémon y sus respectivas imágenes. La primera pregunta es, ¿de dónde obtenemos los datos de los Pokémon? Por ello, en esta ocasión vamos a utilizar una API REST de Paul Hallett denominada PokeAPI y su dirección es pokeapi.co. En la página principal de este sitio ya podemos ver cómo se obtiene la información de un Pokémon, utilizando esta URL seguido de Pokémon y el número. Algo grandioso de esta API es que recopila la información de todos los juegos y de cada Pokémon tenemos la información básica, los movimientos, las habilidades y mucha otra información, además de algunas imágenes. Cabe mencionar que para utilizar esta API nos requerimos de algún tipo de autenticación, API Key o token. En la parte de la documentación podemos ver qué y cómo obtener la información. Específicamente para la aplicación que queremos desarrollar necesitamos un listado de los Pokémon, para lo cual vamos a utilizar la siguiente opción. Con esta URL podemos acceder al listado de los primeros 20 Pokémon. Para poder visualizar esta información más cómodamente, que esté en formato JSON, podemos utilizar una extensión, en este caso para nuestro navegador Chrome. Así podemos identificar rápidamente qué información nos devuelve. De cada uno nos devuelve el nombre y una URL para poder acceder a todos los detalles de ese Pokémon. Al final del archivo JSON podemos ver otra URL que nos devuelve los siguientes 20, que básicamente sigue siendo la misma pero con diferentes parámetros. Estos parámetros vienen después del signo de interrogación y se separan por una Y. Limit determina cuántos Pokémon voy a obtener por consulta y offset a partir de qué número para adelante los vamos a obtener. Es decir, si ponemos 40 vamos a obtener del 41 para adelante. Por otro lado, para poder acceder a una imagen o fotografía del Pokémon, vamos a utilizar la siguiente URL, donde colocamos el número .png. Por ejemplo, si colocamos el número 25 podremos ver a Pikachu. Una vez que estudiamos la API y sabemos qué información obtener, veamos cómo consumirla en nuestra aplicación. Para poder consumir una API en Android de forma muy sencilla y eficiente, vamos a utilizar Zetrofit. Zetrofit es una librería que nos permite consumir APIs REST y una alternativa altamente recomendada. Para empezar a utilizarla, basta con poner la dependencia en el build.gradle del módulo. Además, Zetrofit nos da la opción de escoger cómo formatearemos la información que llega en JSON. Para poder manejar esta información de la forma más cómoda, utilizaremos JSON, que convertirá las respuestas en objetos. Para esto, adicionalmente, tenemos que agregar esta dependencia. Ahora que conocemos la API y sabemos cómo consumirla, vamos a empezar a escribir código. Empezaremos con la aplicación de cero. En un proyecto de Android Studio, lo primero que hacemos es ir al build.gradle del módulo y colocamos las dependencias. Una de Zetrofit y la otra que nos va a permitir convertir lo que nos devuelve la API a objetos. Presionamos sincronizar y esperamos que termine el proceso. Por otro lado, como estamos obteniendo los datos de Internet, hay que solicitar el permiso correspondiente en el Android Manifest. Esto se hace con el tag UsesPermission con el nombre del permiso. Una vez ya tenemos esa configuración inicial, podemos empezar a utilizar Zetrofit. Vamos a obtener el listado de los Pokémon en nuestra activity principal. Para esto vamos a crear una instancia de Zetrofit y que esté accesible de forma global en la clase. Para esto escribimos zetrofit.builder y a continuación le tenemos que dar la URL base. Podemos escribir abajo. Y para reconocer cuál es la base de la URL de nuestra API, podemos ir a nuestro navegador y con esta URL obtenemos el listado de los Pokémon. Pero por ejemplo, si cambiamos esto por el texto ítem, obtenemos otra información. Por lo tanto, la parte que no cambia de la URL, esa es nuestra URL base. Y es eso lo que copiamos en esta parte. Además de esto, aquí hay que definir cómo es que vamos a formatear las respuestas que nos lleguen en JSON. Como dijimos, vamos a utilizar JSON para que me devuelva la información en objetos. Por último, utilizamos el método build y con esto ya tenemos una instancia de Zetrofit lista para usar. Ahora, por conveniencia, vamos a crearnos otro método que se va a encargar de obtener los datos. La forma de utilizar Zetrofit es crearse una interfaz de Java, en la cual pondremos todos los métodos que podemos llegar a usar para interactuar con la API. Para crear la interfaz nos dirigimos al apartado de Java. Ahí podemos crear antes un paquete para mantener organizado un poco el código y al cual le podemos llamar PokeAPI. Dentro de ese paquete es donde vamos a crear la interfaz. Como si creáramos una clase, en tipo cambiamos a interfaz y colocamos el nombre de PokeAPI Service. En esta ocasión solamente queremos acceder al listado de los Pokémon. Por lo tanto, vamos a tener un método que se encargue de eso. A dicho método lo llamaremos obtener lista Pokémon. En el tipo de retorno siempre es un objeto call, pero hay que especificar qué clase manejará la respuesta. Esa clase la tenemos que crear nosotros. En este caso la llamaremos Pokémon Respuesta. Vamos a crear esta clase, pero antes podemos crear un paquete para mantener organizado nuestro código. A ese paquete lo podemos llamar models y ahí creamos la clase.
Los atributos que tenemos que poner son aquella información que nos interesa del JSON. Si vemos el navegador, por ahora no nos interesa más que el array de resultado que contiene toda la información. Eso lo podemos colocar en un array list en Java. Si queremos que JSON haga su trabajo, debemos usar el mismo nombre de variable en Java. Alternativamente tenemos otra opción para no usar los mismos nombres, pero nosotros mantendremos el mismo. Este array list contendrá objetos. Para ello nos crearemos una clase de la misma forma con la información que nos interesa. Comprobamos de nuevo en el JSON de respuesta la información a obtener. En este caso nos proporcionan el nombre del Pokémon y una URL. Esos serán los atributos de la clase que son de tipo string. Para poder acceder a estos atributos, crearemos sus métodos get y set de cada uno. Esto lo podemos hacer con el generador. Clic derecho, generar, getter and setter y marcamos las variables. De la misma forma, volvemos a la clase Pokémon Respuesta y generamos los getter and setter. Esto ya tenemos armado las clases que manejarán la respuesta. Por último, al método de la interfaz tenemos que especificar qué acción usará y con qué URL. Para esto, con una anotación arriba, definimos la acción get porque solo es una obtención de datos y la parte de la URL que falta para acceder a la lista de Pokémon. Ahora nos queda nada más que probarlo. Retornamos a main activity. En el método obtener datos usamos la interfaz que acabamos de crear. Escribimos el nombre de la interfaz con la variable service y a nuestra instancia retrofit le damos a crear con la clase de la misma interfaz. Luego nuestra variable service ya puede llamar al método que acabamos de crear y recibimos la respuesta en el objeto que nos indica. Hasta aquí ya tenemos todo armado y solo falta usar el método enqueue para manejar los resultados en sus métodos internos. Para que Android Studio genere por nosotros el código siguiente, escribimos new, un espacio, hacemos que aparezcan las sugerencias con control espacio y presionamos enter. Con esto tenemos estos dos métodos. Este se ejecuta cuando nos llega la respuesta a la consulta que hicimos y esta cuando ocurre algún tipo de problema, que puede ser cuando no hay conexión a internet, ya se cumplió el tiempo de espera u otro. Cuando nos llega una respuesta, esta no siempre puede ser exitosa y devolver los datos. Es decir, puede que sí nos responda, pero con algún mensaje de error al usar la API. Por lo tanto, tenemos que validar esto con una pregunta simple. En el caso de que sea cierto, ya podemos acceder a la información que nos retorna la API y ya tenemos la lista de los Pokémon en el objeto Pokémon Respuesta. Esto tan solo usando el método bodyInResponse. Por otro lado, en caso de que no se cumpla la condición, mostraremos un mensaje. Por el momento lo podemos mostrar por consola con la clase log de Android. Este método requiere un tag que declararemos de forma global con una constante. En el log podemos mostrar una descripción del error con error body de response. De la misma forma podemos mostrar un mensaje por consola si falla la consulta. Ahora solo nos queda comprobar la información que llega. Por lo pronto lo mostraremos por consola. Recordemos que Pokémon Respuesta es una clase que nosotros creamos y que tiene un array list en Java que contiene todo el listado de los objetos Pokémon y que cada Pokémon tiene como atributos el nombre y una URL. Por lo tanto, para verificar que todo esté funcionando, recorremos el array list y mostramos el nombre del Pokémon. Si ejecutamos el proyecto y vemos en el apartado del monitor de Android, podremos ver si la consulta a la API funciona. Antes podemos configurar un filtro para poder ver solamente nuestros mensajes de log. Y efectivamente nos muestra el nombre de los primeros 20 Pokémon. Una vez que comprobamos que funciona, vamos a hacer algo más visual. Mostraremos este listado en un Recycler View. Como usaremos componentes nuevos de Material Design, incorporaremos las librerías recomendadas en las dependencias del build.gradle del módulo. Sincronizamos y ya podremos usarlos. Modificaremos el diseño del Main Activity, que ahora tendrá un Recycler View. Además, para cada ítem de la lista o Recycler View necesitamos un diseño. Para eso crearemos un nuevo recurso XML y colocaremos un Text View para mostrar el nombre y un Image View para mostrar la imagen del Pokémon. Al Text View le ponemos el atributo para que siempre el texto sea en mayúsculas y para que notemos un poco el Image View le pondremos un color de fondo y centremos ambos componentes. Como sabemos, ahora hay que colocar un conjunto de datos al Recycler View y para eso necesitamos un adaptador. Un adaptador es una clase Java que administrará los datos y quien se encargará de colocarlos en el Recycler View de la forma que lo configuremos. Si quieren que hablemos en detalle de los adaptadores y Recycler View, pueden escribirlo en los comentarios de este video. Nosotros ahora crearemos un adaptador llamado Lista Pokémon Adapter, en el cual escribiremos todo el código necesario para gestionar los datos, además de asignar el valor del nombre del Pokémon al ítem. Aclaremos también que el adaptador tiene un array list que contiene objetos Pokémon.
Una vez que ya tenemos el adaptador, junto con el Recycler View lo instanciamos y definimos en el Main Activity. Al Recycler View le hacemos algunas configuraciones iniciales y como sabemos, este tiene la capacidad de mostrar los ítems en forma de grillas. Eso se lo hace creando un Grid Layout Manager. En este caso 3 columnas y lo asignamos al Recycler View. Con todo ya listo, ahora cuando recibimos los datos ya no lo mostraremos por consola, sino se lo mandaremos al adaptador del Recycler View mediante un método. Lo que mandamos es el ArrayList de Pokémon. Creamos el método en el adaptador, en el cual con el método addAll permitimos que el ArrayList que llega lo junte con el ArrayList del adaptador, es decir, adiciona la nueva información sin reemplazarla. Y con este método actualizaremos el Recycler View en pantalla. Ahora probemos ejecutando el proyecto. Como podemos ver, funciona perfectamente. Se muestra el nombre del Pokémon en mayúscula en 3 columnas debajo del espacio reservado para la imagen. Lo que haremos ahora es obtener las imágenes y colocarlas en esos espacios. Si recordamos, tenemos la URL para acceder a la imagen, pero necesitamos el número de Pokémon. Antes, como queremos descargar una imagen desde una URL en una aplicación, usaremos Glide. Tenemos un video donde explicamos cómo se usa Glide y qué nos ofrece. Recomendamos verlo. Por lo pronto, incorporaremos Glide a las dependencias. Ahora, como necesitamos el número de Pokémon para poder descargar la imagen, añadiremos el atributo number a la clase Pokémon. Lastimosamente, como verán, la respuesta en JSON no devuelve el número, pero sí la URL que lo contiene al final. Por lo tanto, vamos a tener que extraer el número de ahí. Para ello, en el método get del atributo number de la clase Pokémon, vamos a hacer algunas operaciones string. Generamos los métodos get y set de este nuevo atributo, y en getNumber por esta ocasión podemos hacerlo así. Separamos cada parte de la URL por el símbolo de slash con el método split, y accedemos a la última posición que en nuestro caso contiene el número. Convertimos el string a int y ya lo tenemos. Lo que haremos ahora es usar Glide para descargar la imagen por ítem en el adaptador del Recycler View. Notemos que ahora que estamos en la clase del adaptador no tenemos una referencia al activity. Por lo tanto vamos a hacer que el adaptador reciba una variable contexto en su constructor. Y desde el activity mandamos la referencia que en este caso bastará con un this. Continuamos con el método para obtener la imagen y debemos colocar la URL que nos permitirá acceder a la imagen. Del navegador copiamos la URL y hacemos que el número sea dinámico, usando el método getNumber que acabamos de crear y modificar de Pokémon. Seguimos con los métodos de Glide y al final asignamos al ImageView que reservamos para la foto del Pokémon. Para probarlo, antes quitamos del diseño del ítem ese fondo de color que pusimos para identificarlo y lo ejecutamos. Toda la gestión de carga de imágenes la realiza Glide y como podemos ver, las imágenes se van descargando paulatinamente. Nuestra aplicación funciona perfectamente hasta aquí, pero solo es el listado de los primeros 20. Lo que nosotros buscamos es que cuando llegue al final de la lista descargue los 20 siguientes y cuando llegue al final de ese los 20 siguientes y así sucesivamente. Recordemos cómo funcionan los parámetros limit y offset de la API. Para obtener los 20 siguientes basta con usar estos parámetros en la URL. Limit sigue siendo el mismo y offset cambia a 20. Para obtener otra vez los siguientes 20, offset cambiaría a 40 y luego a 60 y así de 20 en 20. Podría ser otra cantidad, pero 20 es un tamaño idóneo en este caso. Notemos también que si offset es 0, obtenemos los primeros 20 como en el inicio. Sabiendo eso, vamos a modificar nuestro método que obtiene la lista de Pokémon para que sea parametrizable. Para decirles de Retrofit que son parámetros de la URL, tenemos que anteponerlos con una notación query y en comillas colocamos el nombre exacto que pide la API. Con estos cambios en la interfaz que usa Retrofit, vamos a la activity principal. Lo primero, en el método obtener lista Pokémon colocamos los parámetros. El limit seguirá siendo 20, pero el offset tiene que cambiar de 20 en 20 y la primera vez tenemos que enviar 0. Haremos que offset sea una variable global con valor inicial de 0 y también lo pondremos como parámetro en nuestro método obtener datos. Lo que queda ahora es reconocer o detectar cuando llegamos al final de un Recycler View. Para esto podemos usar esta estrategia. Nuestro Recycler View tiene la opción de escuchar o detectar un movimiento de scroll con este método, en el cual hacemos una serie de preguntas para comprobar si el scroll es hacia abajo y si llegó al último ítem. Todo esto con ayuda de estas variables. Además, una variable que controle y permita una sola ejecución cuando se llegue al final. Dentro de este if podemos decir que llegamos al final del Recycler View y tenemos que incrementar el valor del offset a 20 y hacer una nueva consulta a la API. Para que todo funcione sin problemas, nos aseguramos que la variable apto para cargar se restablezca en los lugares necesarios. Con todo esto, ejecutamos nuestra aplicación Pokédex y obtenemos lo siguiente. Una aplicación que cuando llega al final de los 20 empieza a descargar los siguientes automáticamente y lo adiciona en el mismo Recycler View. Lo último que haremos es usar colores adecuados, crear un fondo degradado para la activity principal
y corregir el nombre, obteniendo así el producto final. Si desean continuar con el desarrollo de esta aplicación, explicando más opciones de retrofit, por favor apoyen este video. El código completo está en la descripción. Para cualquier consulta podemos usar los comentarios. Muchas gracias por su atención, mi nombre es Daniel y hasta el siguiente video.